sino se trata de que hay cosas que Dios en la tierra quiere proveer para esas cosas y está buscando quién tiene el corazón generoso para que cuando Él le dé a esas personas, esas personas van a poder dar. O sea, eso es algo real que se vive todos los días. El que empieza diezmando 1.000, de los 10.000, después diezma 10.000, después diezma... Y obviamente si sigue siendo fiel, Dios lo va a seguir creciendo. O sea, es un principio que no falla. Hoy vamos a dar látigo. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos en episodio 3 de la temporada 3 de En la Mesa. Estamos aquí buscando hablar de, bueno, muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, muchas cosas que hemos estado hablando, pero de hecho estábamos allí hablando con Pablo sobre la generosidad, todo esto, y nos dimos cuenta que es el tema que queremos hablar y es el tema que Dios nos ha estado hablando al corazón. Que ya habíamos decidido hablar. Ya habíamos decidido hablar de eso claramente, pero Confirmación. fue confirmación a todo lo que venimos hablando porque nos hemos dado cuenta que nosotros y por ejemplo, Pablo y su familia también están vivimos en una dimensión en la que Dios, o sea, es como la bendición de Dios, o sea, es como la bendición de Dios sobre las finanzas por medio del dar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Dios y las finanzas parte 2. Ya tuvimos parte 1, ya hablamos del diezmo, ya hablamos de la clave que es el diezmo y esa tiene que ser nuestra base, el diezmo. Sí, yo sé que Tani, que yo puse los videos en Instagram, puse los videos en YouTube, y la gente comenta, ay no, que quieren dinero, que quieren yo no sé qué, No. Y además es tremendo poder hablar de esto acá porque, pues, o sea, nosotros no somos iglesia para que ustedes nos diezmen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo lindo? Nosotros les hablamos para que ustedes en serio, genuinamente, esto es algo que es bíblico y necesitamos que los cristianos entren en esto que es algo de Dios. Que Dios los O sea, bendiga. porque Bendición no de solo Dios. que Dios los bendiga, sino que es bueno, ya hablamos del diezmo antes, entonces si quieren ver lo del diezmo, pero los judíos diezman y no es conversación, o sea, no es como, no, voy a ver si voy a diezmar, es algo, ¿sí me entiendes? Es un mandamiento de Dios. Entonces, esa es nuestra base, 10%, ¿cierto? Ahora, Por favor, Cierto. perdonen cuando se les sale el acento paisa. Ya podemos seguir. ahora vamos a hablar, bueno, Buenos, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo Ay, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? él es Santiago, Daniel. Primera vez que nos vemos. Yo los conocí hace 24 años. O sea, si se van a ver, esta es la primera vez, rápido vayan y busquen Dios y las finanzas parte 1, el diezmo. El diezmo, sí, este es parte 2 que vamos a hablar de dar. El dar. El dar o dar. ¿Quién es el dar? Buen, No sabemos. buen nombre. Entonces, El dar está en Levítico. el dar castellanos. El caso es que, bueno, vamos a hablar de dar porque es una estrategia que Dios nos dio con el diezmo para no solamente ser libres y tener la provisión de Dios, sino para tener en sobreabundancia para poder dar a otros. Entonces tenemos que hablar de qué, del corazón que Dios nos quiere dar con el dinero, porque que Dios nos sobreabunde no es para que yo tenga el mejor carro y la mejor casa, que Dios lo puede dar, sí, pero no se trata de eso, sino se trata de que hay cosas que Dios en la tierra quiere proveer para esas cosas y está buscando quién tiene el corazón generoso para que cuando Él le dé a esas personas, esas personas van a poder dar, ¿sí? Entonces es como tener la mentalidad que vamos a ser nosotros los administradores de los negocios de Dios o los administradores del dinero de Dios. ¿Y cómo podemos ser los administradores? Escuchando su voz y si Él nos dice, hey, den $1.000.000 a esta persona. Uno tiene que tener el corazón generoso y el corazón dispuesto a hacerlo. Y la mentalidad de que no es mi dinero, es el dinero de Dios y yo lo estoy administrando. Yo estoy administrando. ¿Sí? Mi Entonces, dinerito. es el dar. Entonces tenemos que tener la mentalidad de dar. Entonces yo les voy a dar una base bíblica, ya luego vamos a poder hablar. Pero esto es genuinamente, esto es una revelación que yo tengo, que es algo que yo amo. O sea, por favor, agarren esto, ¿sí? Porque es algo que ya les vamos a contar
yo creo que vamos a contar Testimonios. hasta testimonios, cuánto damos, la estrategia que el Señor nos da. Cuánto damos, no, pero no en testimonios. montos, sino en Porcentajes. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros vivimos, estamos viviendo en el fruto de esto, que es una estrategia que el Señor nos dio y queremos que ustedes lo vivan también, y es algo que entramos por fe, pero el Señor, todo, es que si les contaba, o sea, todo lo que yo tengo, el Señor me lo da. O sea, pero genuinamente. Todo esto, mira. No, el esto set. Pero, No, hasta, pero en serio. pero hasta el set y todo ha Todo sido eso es un Dios. regalo de Dios. Un regalo porque son conexiones, o sea, pero todo ha sido Dios. Entonces, bueno, Vamos a la palabra. paso a paso. Sí. Proverbios 11. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes que reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué significa? Nosotros hemos aprendido en el mundo, especialmente en Latinoamérica, de yo estoy luchando por lo mío y usted no me molesta y aquí y yo lucho porque es como vamos a ver quién sobrevive y a quién tengo que La mentalidad de escasez se llama eso. Sí, eso es mentalidad de escasez. Pasarle por encima a los demás. Tengo que pasarle por encima y no me importa lo que le pase a esta persona porque yo tengo que luchar por lo mío y aquí es cada uno por lo suyo y sálvese quien pueda. ¿Sí? ¿Cuál es la mentalidad de Dios? El que reparte les ha añadido más. Si usted tiene, el que más tiene le será añadido. Le será dado más. Entonces, ¿qué es? Cuando nosotros tenemos que pensar con la mentalidad de Dios y es qué es lo que Él está haciendo. Y como si yo quiero ser una persona que financia el reino de Dios, porque para eso el Señor nos da dinero, para financiar su reino, para financiar sus obras, para financiar sus proyectos, tengo que ver cómo Él ve y pensarlo desde ahí. Entonces, hey, pero yo solo tengo este salario, ¿cómo va a ser yo? No, tú empiezas donde estás. Y si eres fiel sobre lo poco, sobre mucho te pondrá. O sea, es que son principios bíblicos que el Señor nos da. Y hay gente que dice, yo voy a diezmar o voy a ofrendar o voy a dar cuando tenga X. Sí. Nunca vas a llegar ahí porque no estás empezando acá. O sea, tienes que empezar. Si estás ingresando 10,000 pesos, das los 1,000 o eres generoso y entonces después vas a dar lo que ingresas. Y esos testimonios lo hemos escuchado, o sea, lo hemos vivido, lo hemos escuchado. O sea, eso es algo real que se vive todos los días. El que empieza diezmando 1,000, de los 10,000, después diezma 10,000, después diezma... Y obviamente si sigue siendo fiel, Dios lo va a seguir creciendo. O sea, es un principio que no falla. Hoy vamos a dar látigo. Sí. No, yo ayer estaba hablando con una amiga y yo le decía, es que Dios en cuanto a las finanzas es el matemático más simple del mundo. O sea, para Dios 1 más 1 es 2 en ese sentido que no hay misterios en las finanzas con Dios. Dios dice, si ustedes diezman, yo reprendo el devorador. El que da será saciado. Más bienaventurado dar que recibir. El que siembra cosecha. O sea, con Dios y las finanzas es un tema muy simple y muy straightforward, muy clarito. O sea, Dios no tiene misterios, no hay cosas escondidas, no hay... O sea, hay milagros en las finanzas y lo vamos a hablar el tercer capítulo, pero ahorita estamos hablando de los principios. El diezmo es el piso del cual si tú diezmas no te bajas de ahí. Dios, digamos, te protege tus finanzas, no te bajas de cierto nivel. Y el dar lo que va a hacer es va a abrir puertas. El dar lo que va a hacer es va a generar abundancia en tu casa que siempre haya, que tú estás dando. Y si después se junta una comunidad de personas generosas que ofrendan, que dan, que ayudan, lo que hay es una constante abundancia que tú das, otra persona te da de tu tiempo, otra persona da de lo que tiene, otra persona cocina, otra persona entrega sus habilidades, otra persona entrega conexiones y todos son más bendecidos y ese es el reino de Dios en la tierra. Ese es como el objetivo de Dios en la tierra. Entonces el hacer clic en nuestro corazón y que digamos empecemos a dar más de lo que recibimos, más bienaventurado es, más vas a recibir bendición si abres tu corazón y empiezas a dar de lo que tienes. Y es clave, digamos, o sea, primero que el alma generosa será prosperada. O sea, tenemos que cambiar nuestra mente de escasez, de lo que dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
porque es como, no, yo voy a agarrar, y eso pasa especialmente cuando uno está en una situación dura, que agarra más y es como lo que tengo lo voy a agarrar así. Y Dios nos da ejemplos en todo el alma generosa será prosperada. Cuando Elías llega donde la viuda, es re loco porque Elías, esta viuda, hay hambruna en la tierra, esta viuda tiene un poquito de harina y Un poquito de aceite. aceite. Y bueno, hay un poco de simbología ahí en cuanto a lo que va a hacer y la harina, el aceite, el Espíritu Santo, todo bueno. Pero el caso es que ahí ella tiene un poquito de harina, un poquito de aceite. Y yo quiero que agarren las historias no como una historia ahí por allá, sino algo que pasó. O sea, ella estaba a punto de morirse, ella y el hijo, y un poco de gente ya se había muerto de hambre porque había un hambre devastadora en la tierra. Y no es como ahora que tenemos tecnología, no, o sea, no había y la gente, o sea, momentos en la Biblia que la gente se comía las otras personas, o sea, re loco, o sea, bueno. El caso es que él llega y ella dice, yo tengo esto, nos vamos a comer esto y nos vamos a morir. Y él no le dice, no, es que Dios te va a prosperar, no, él le dice, dame a mí. O sea, es re loco porque le dice, dame a mí primero. Ella tiene hambre, el hijo tiene hambre y le dice, dame a mí. Ojo, porque ahí lo que activó la bendición en su casa no fue ni siquiera la oración. Es que yo siempre digo esto en cuanto a finanzas, es importante. Es bueno orar, es bueno ayunar, es poderoso. Pero a veces lo que activa la bendición ahí no fue que le dijo, enciérrate en tu casa y ayuna, enciérrate en tu casa y ora, conságrate y sé santa delante de Dios. Todo eso es bueno y todo eso hay que vivirlo. Pero en cuanto a las finanzas, que le dijo, dame. Y el dar le abre la puerta de bendición. Entonces ella pasa de una mente que es, voy a retener porque es lo único que tengo, porque era genuinamente lo único que tenía, sino él le dice, dame a mí primero, o sea, cocíname a mí. Y entonces le da, y cuando le da, se suelta toda la bendición porque era la bendición que perseguía a Elías. Y esto es importante, ¿por qué? No solo en cuanto a ministerios, pero porque cuando hay una persona que está frente a Dios y está viviendo lo que es la realidad de Dios, la realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, en cuanto a finanzas, esa persona, sin importar cómo esté el mundo, esa persona va a andar en la prosperidad de Dios. Entonces Elías está caminando en la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque él cuando está en el desierto viene un ángel y le da de comer. Cuando estaba en el desierto los cuervos le traían de comer a él. Eso es toda una simbología que no importa, digamos, hasta personas del mundo que son los cuervos, porque los cuervos eran un animal inmundo en ese tiempo. Hasta personas del mundo le traían provisión o te van a traer provisión cuando tú estás en Dios. Y el río que estaban en sequedad y le salía solo a él. Y el río básicamente. estaba ahí hasta que se secó y ahí él tuvo que ir a donde la viuda. Entonces, él siempre tuvo provisión en medio de la hambruna, ¿sí? Isaac, que es lo que yo iba a leer, Isaac dice en Génesis 26, dice, después hubo hambre en la tierra, otra vez había hambruna, de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, Isaac, bueno. Entonces Dios le dice a Isaac, no vayas allá, sino que no vayas a Egipto, quédate acá como forastero en la tierra y yo te voy a prosperar, y le da toda la palabra que también le dio a Abraham, de tu generación, de tus generaciones, vas a tener generación tras generación, o sea, Dios le dice, bueno, llega el versículo 12 y le dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, hay hambruna en la tierra, Isaac siembra y cosecha el 100 por uno. Porque hay una realidad diferente en Dios, pero ¿qué hace él? Siembra. ¿Sí? Eso es lo clave. ¿Y eso es, qué es sembrar? Bueno, lo vamos a hablar aquí. Sembrar los proyectos de Dios, lo que Dios está haciendo, y dar a personas que no te puedan dar nada a cambio. Eso es clave. ¿Sí? Entonces, dar a personas que no tengan los recursos para darte algo a cambio, no tengan algo para... ¿Por qué me da? No sé, porque es el corazón de Dios que es no esperar nada a cambio, pero cuando pones tu pan sobre las muchas aguas, después de mucho tiempo volverá a ti. Entonces, tú pones esto, das, siembras, y estás sembrando, estás prestándole a Dios, según la Biblia, el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios luego Y ahí es bueno decir, hay dos principios, digamos, en cuanto al dar, que es, hay un dar que es generosidad con
personas, digamos, horizontalmente, por decirlo así, y uno recibe recompensa de la otra persona. Un ejemplo que dice la Biblia dice que, digamos, el dar va a abrir la puerta con los reyes. Y digamos, también lo habla de la persona que es astuta, que es el mal mayordomo, que dice que cuando ya lo van a echar, dice que se fue donde los otros y le decía, oiga, si usted debía tanto, escriba que debe menos, le perdono la deuda, o sea, y dice que ese mal mayordomo que fue astuto, entonces está como ese dar que abre puertas en lo horizontal, que lo usa mucha gente en el mundo, y los cristianos, que siendo un principio de Dios, los cristianos son los más tacaños, los que menos, y no entienden que digamos, el ser generosos con otras personas abre puertas, el invitar a otras personas, el bendecir a otras personas, llevar un regalo. Todas estas cosas que son simples, que se aprenden en el mundo y la gente cristiana no las sabe, es bueno que lo apliquen. Ese es uno. Horizontal, mi recompensa viene de la persona a la que yo le estoy, digamos, bendiciendo. O sea, una persona que está más adelante que yo, es un contacto, es una persona que quiero honrar o bendecir. Y el otro es lo que está diciendo Eliseo, que es, digamos, en Proverbios 19 dice, y el que da al pobre le presta a su hacedor, y el bien que ha hecho se le pagará. O sea, está diciendo, el pobre, digamos, ya yo no espero, o el pobre se refiere a una persona que no tiene con qué devolverme eso, ya sea económicamente, ya sea en sus emociones, o sea, la forma en que la persona no pueda, o sea, no le estoy dando para algo que la persona me pueda entregar, sino le estoy entregando porque lo dando necesita sin con interés. misericordia, exacto, con compasión. Eso incluso más que lo hagamos como cristianos. Y eso, la Biblia dice que la recompensa ya no viene de la persona, ni el contacto, ni esto, sino la recompensa viene de Dios y dice, y el bien que ha hecho se le pagará. Entonces Dios está diciendo, ustedes me están prestando a mí y se le pagará. Entonces, la economía ahí del cielo ya no es uno por uno, digamos, o uno más uno, sino es multiplicado. Entonces, todo lo que tú des que Dios te tenga que pagar a ti, Dios te lo va a recompensar muchas veces más. Entonces, esos dos principios es bueno que lo aprendamos y si nos están viendo jóvenes, personas, chévere que desarrollen esos hábitos de generosidad para uno abrir puertas, tanto en lo horizontal, les llamo yo, tanto también como hacerlo delante de Dios, porque Él ama el dador alegre, Él ama el generoso. Y quería decir también, el principio, me gusta ese versículo que dice, Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero la gente siempre lo toma mal. O sea, porque dice Dios no puede ser burlado. Pero lo que está diciendo ahí es, ya Dios puso una ley. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y también aplica para las cosas buenas. O sea, si uno siembra en justicia, si uno siembra en una persona y lo que dice él y la persona no te lo puede volver, uno también le está sembrando al reino, uno le está sembrando a Dios y por eso dice, le está prestando a Dios. ¿Qué es que un préstamo? Pues que Dios le va a devolver después. Y Dios no es como que, bueno, me dio uno, entonces yo le doy uno. Dios siempre es abundancia, le multiplica todo lo que uno da. Y por eso quería leer esto en cuanto a lo de que siembra y cosecha. Dice en 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Sí. Porque todo es todo lo que toca de estas cosas es el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esa es la voluntad de Dios. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, exacto, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de propósito y que no es como que, bueno, dame toda esta abundancia para mí, para que yo me vaya de viaje y para que yo haga esto, que Dios lo da, por eso dice todo en abundancia, pero que abunden en buenas obras. Ese es el propósito que Dios nos da muchísimas cosas y nos da generosamente, es porque Él sabe que nuestro corazón, por eso dice como propuso en su corazón,
Él le empieza a soltar y él dice, si esta persona yo le doy, este le va a poner al reino y este le va a dar al pobre y este le va a dar, porque uno no está pensando en uno mismo, sino en el reino de Dios y por eso entonces uno empieza a crecer y la capacidad empieza a crecer hasta el punto que uno ya le puede empezar a dar a naciones, que ya llegaremos a ese también. Cuando uno piensa o sea, la manera de pensar es sobre el reino de Dios. Entonces, cuando uno es fiel sobre lo que Él da, Él es como, o sea, Dios muchas veces se muestra como un hombre de negocios, en las parábolas especialmente de los talentos, en las parábolas de las minas. Él se muestra como un hombre de negocios. Entonces, Él va a dar donde le está dando retorno. Si Él te da y tú lo único que haces y vamos a hablar de esto en parte 3 en mayordomía y cómo sobrellevar, pero Él te da y lo único que haces es subir ok, me voy a cambiar de apartamento a este apartamento y luego sigo colgado. Sigo completamente aquí con pero subí de estrato, subí de X o Y, pero sigo aquí, entonces el Señor, o sea, sí te va a seguir dando porque sus promesas son fieles, pero no te va a dar al nivel que te podría dar porque tú no estás haciendo que eso que Él te está dando No lo estás multiplicando. produzca. Entonces, ¿cómo es producir en la mentalidad de Dios? Si Él me da a mí y Él está buscando cómo puedo proveer mis proyectos. Hay una iglesia, una persona que tiene un proyecto que yo le di y le puse en su corazón, pero eso siempre va a necesitar provisión. Y yo estoy como, Señor, o sea, tengo esto, quiero que tú lo uses para tu reino. Y Él me dice, bueno, dale 5 millones a esta persona que está necesitando esto para un proyecto que yo le puse en el corazón. Si yo se lo doy, Dios me va a dar más porque Él sabe que tiene un administrador que dice, o sea, tú me das esto y ¿dónde lo pongo? Y ahí estoy dando fruto porque esta persona, en ese proyecto que tiene en su corazón, estas almas fueron salvas, esta persona se convirtió, este otro, ta, ta, ta. Entonces, Él me está dando fruto con lo que yo le doy, entonces le puedo dar más, ¿sí? Entonces... Y yo quiero decir, ya arrancamos un poquito testimonios, quería contar un par de historias ahí, que es uno. Por ejemplo, una vez mi mamá nos contó una historia que es que llegó una persona a la oficina y era una persona que ya conocía, era un pastor, y él dijo, llegó llorando, y entonces dijo, imagínate que trabajaba en este lugar, me trataron mal, me echaron y no me dieron la indemnización que digamos yo merecía, o sea, por ley no se la quisieron dar. Entonces mi mamá dijo, bueno, espérate. Y entonces, porque ella estaba muy ocupada. Y entonces fue y escribió en la época que eran más cheques todavía, y escribió entonces un cheque por una cantidad, digamos una cantidad, como que le preguntó al Espíritu Santo, escribió un cheque, o de pronto era lo que ya tenía tal, y le pasó el cheque. Y el hombre, y le dijo, ve, digamos lo cobras, y el cheque de gerencia. Y entonces él se puso a llorar todavía más, y dice, esta es la cantidad exacta que me tenían que pagar ellos. De mi indemnización. De la indemnización. Entonces, cuando nosotros escuchamos el testimonio, nosotros decíamos, Señor, gracias porque estamos, o sea, en ese momento estábamos siendo como los que recibíamos ese tipo de milagros de personas que nos llamaban, nos estaban dando y nosotros orábamos y decíamos, Señor, ayúdanos a ser generosos y a ser fieles administradores para que podamos convertirnos en el milagro de alguien, en la respuesta de oración de alguien que Dios pueda mirar y decir, hey, alguien está orando, alguien necesita una justicia de Dios, alguien necesita una bendición de Dios. A veces mucha gente dice, pero Dios, ¿por qué permite tantas cosas que pasen? Y a veces es porque sus hijos y su cuerpo no está activo como ejecutando la voluntad de Dios. Entonces en ese caso, y ya lo hemos podido vivir como unas 3 veces más o menos, que hemos sentido de parte de Dios y decir, hey, vamos a darle algo a esta persona X, y le enviamos y la persona dice, me faltaba lo de los servicios de este mes y ustedes me mandaron la cantidad exacta para cubrir eso y nosotros no sabíamos, pero empezamos a entrar en ese gozo de poder decir, Dios buscó a alguien que Él podía usar para bendecir y nos encontró dispuestos a nosotros. Y no son cantidades, digamos, loquísimas, no necesitamos estar en un yate para poder bendecir a alguien, sino es de lo que tenemos, Dios nos va a usar con eso. Y es tener la mentalidad de, o sea, si yo quiero ser una persona que financia el reino, entonces yo empiezo desde ya. O sea, yo empiezo desde ya sabiendo que Dios quiere que yo financie y yo voy a ser una persona que financia el reino y ya. Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad, desde ya el Señor me puede dar para dar.
desde ya, porque yo no tengo que esperar a tener $1.000.000 o 10 millones o 100 millones de dólares para ahí sí. No, ahí sí voy a dar, cuando tenga 100 voy a dar 50 a organizaciones caritativas, cuando él no necesita 50 millones, sino tal vez alguien necesita 50.000 pesos en este momento. Entonces es como pensarlo de esa manera y de algo que tú decías se me olvidó lo que yo iba a decir. Yo me acordé de otra historia rápido y la cuento rápido. Digamos, Eliseo dice financiar el reino y yo también he visto que financiar el reino también es financiar propósito. Digamos, a Dios le encanta que podamos ayudar a que las personas entren en el llamado y destino del cielo para ellos. Y un ejemplo práctico y sencillo fue una vez que estábamos hablando con una señora y le dijimos, ella vendía DVDs en la calle y le dijimos, pues obviamente eso ya no está vendiendo, ya es muy difícil que sostenga tu familia con esto, cámbiate de negocio. Entonces oramos para ver qué salía y ella nos dijo, me están ofreciendo un carrito de tintos obleas muy barato, 150.000 pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a orar y Dios te lo va a dar. Y entonces oramos, le pusimos las manos, Señor, tú vas a traer la persona, el dinero, tú abres los cielos, no sé qué. Y nosotros decimos, bueno, pues nosotros le damos lo que tenemos, que es la oración. Y dijimos, y el Señor lo va a hacer. Y nos fuimos. Y llegamos a la casa y el Señor nos dijo, no, ustedes son los que les van a dar los 150.000 pesos. Y era lo que nos quedaba en la cuenta en ese momento. O sea, teníamos literalmente, Bancolombia decía 150.000 y el cajero no nos iba a cobrar cuando lo sacáramos y ya era eso. Entonces fuimos y lo entregamos y después entonces ella pudo comprar el carrito, empezó a trabajar, Dios bendijo, entonces empezó a vender más tintos, obleas, ya la mamá empezó a trabajar ahí, Dios les regaló un subsidio también y nosotros por nuestro lado también Dios nos bendijo, pero entonces lo que decimos, a veces cuando uno siente que tiene muy poquito, el niño de los 5 panes y 2 peces dijo, pues ¿quién es el mejor multiplicador del mundo? Y fue y se los entregó a Jesús y dijo, toma, a ver, ¿tú qué puedes hacer con los 5 panes y 2 peces que yo no puedo hacer? El niño podía alimentar de pronto 3 o 4, pero en las manos de Jesús, entonces se lo entregó, Jesús agradeció, Dios multiplicó, entonces nosotros, de esos 50.000 pesos, 150 de pronto a nosotros nos duraban para cierto tiempo para comprar un mercado, pero en las manos de Dios, Dios bendijo una familia, a nosotros, la mamá, esto, lo otro, y empezamos a ver cómo funciona la economía del reino cuando nos disponemos a dar. Y que dice que el ama al dador alegre, pero uno ahí en ese momento No, pero, uno se la sí, piensa. sí, pero uno tiembla un poquito a veces. Sí, uno tiembla un poquito porque pues también es que era lo único que nos quedaba, pero por eso decimos que siempre hay que alinearnos con el corazón de Dios y entrar en la economía del reino. Eso es lo más importante porque si uno reconoce cómo se mueve la economía del reino, ya no, uno no dice, no, es que me quedan 150, sino uno dice, es una siembra de 150.000. Que lo dice, o sea, es simplemente el cambio de mentalidad. No lo estoy gastando, sino lo estoy invirtiendo Estoy en sembrando el y Dios reino. va a dar crecimiento. Sí, porque y eso 150.000 pesos mexicanos. Y era lo que yo decía, digamos aquí, esta es una revelación que yo tengo. Cuando dice el sobre los tesoros en el cielo, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la orilla, ni la polilla, ni nada corrompe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esto fue algo que Dios me reveló a mí en cuanto a finanzas. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo, o sea, yo tengo en mi corazón, si yo tengo en mi corazón las finanzas y todo, yo lo que voy a hacer es guardar, ahorrar, cómo puedo yo crecer en lo mío, ¿sí? Pero si está mi corazón en las cosas del reino, buscar el reino de los cielos, ¿sí? Y su justicia, y todo será añadido. Yo pienso en el reino, estoy haciendo mi tesoro no en la tierra, sino en el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy dando y tengo un tesoro en el cielo. Yo cuando doy a una persona, la Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios. Yo doy y tengo un préstamo allá. En el cielo tengo un tesoro. Doy y no es solo un tesoro eterno, que también hay recompensas eternas en el cielo, mansiones, todo esto que habla la Biblia.
Pero es aquí, porque yo estoy dando y el Señor me da, pero es para dar más. Pero entonces estoy poniendo mi tesoro en el cielo donde dice que nadie puede corromper ese tesoro, nadie puede llegar y hurtar. Yo no me voy a levantar un día, no, es que mi cuenta bancaria del cielo alguien se la robó. ¿Sí? Entraron los ladrones anoche al cielo y se lo robaron, ¿no? Le hackearon el Bitcoin. Le hackearon la cripto. No, nada. Entonces, digamos, cuando yo estoy con Dios y estoy dándole a Dios, yo sé que sí o sí esa cosecha va a venir. No se lo va a robar el enemigo. Claro, Entonces, no hay mejor paga que Dios. Entonces, esa es la clave, digamos, que nosotros tengamos esa mentalidad de dar. Y nosotros, bueno, en cuanto a otros testimonios, ese es un testimonio también. Mi hermana, bueno, no debería ser mi hermana, pues es una pastora y son pastores en Bogotá. Ella es una persona que tiene sueños que son, cuando tiene sueños eso se cumple, o sea, es una persona así. Ella tuvo un sueño de eso, de que en el cielo habían como cosas así, Cuentas bancarias. como cuentas bancarias donde las personas que daban y eran generosas, les crecía y se les multiplicaba de una manera muy grande. Y eso me confirmó a mí, digamos, muchas revelaciones que yo he tenido, porque ella no es que tiene sueños solo así, sino tiene revelaciones de aquí, o sea, que personas le está pasando esto, oran, ella tiene sueños, por ejemplo, que una persona tiene esto que no han orado y por eso no ha sido libre, y oran sobre eso y la persona es libre, testimonios brutales, o sea, no es como una persona que tuvo un sueño y ya, sino sueños muy creíbles, y ella tuvo este sueño y, y es una revelación que es real, ¿sí? Y es como agarrar esa revelación del cielo. Entonces, pero yo quiero contar un testimonio rápido. Entonces, digamos, cuando nosotros damos, y este testimonio de la multiplicación no fue el primero ni el único. El Señor nos dijo, entramos en un tiempo que era el tiempo más difícil financieramente hablando que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Y el Señor nos dijo, no paren de dar. No paren ni de diezmar, pero no paren de dar. Y porque el enemigo quiere que ustedes paren. Pero la manera de salir de esta situación es no parar de dar. Y nosotros, no, pero Señor, ¿cómo así? No. Sí, horrible. Y entonces Eso es vera sufrida. porque entonces uno tiene que dar y uno tiene que dar en fe. O sea, todo es fe, todo es fe. O sea, yo estoy creyendo que Dios de alguna manera va a multiplicar lo que tengo. De alguna manera Él va a multiplicar. Él me está diciendo que yo de acá y lo doy. Y yo sé que Él de alguna manera lo va a hacer. Y no tiene que entrar en esa mentalidad porque cuando son esos momentos es real. Entonces nosotros estábamos ahí. Nosotros empezamos a dar y nosotros, pues, o sea, en un lugar de muy buen estrato, en un lugar pues de mucho dinero y nosotros sí, pensando a ver cómo íbamos a tener el mercado en 2 semanas. Y yo decía, yo he escuchado, Señor, yo he escuchado, yo he visto estos milagros donde tú has provisto mercados, que les llegan los mercados de forma sobrenatural. Yo lo he escuchado que tú lo hiciste en África, yo he escuchado, yo no sé qué. Pero entonces yo decía, Señor, estamos aquí ¿quién va a dejar un mercado? Antes da pena dejar un mercado ahí y era una habitación de hotel. O sea, ¿quién va a traer un mercado? Logísticamente es imposible. Es imposible que alguien no y nosotros aquí. Y no es una casa que deja uno en la calle, sino es en un quinto piso, o sea, es imposible. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Pero el Señor decía, no, o sea, confíen, que yo tengo las maneras. Entonces, una de las personas que ayudaba a limpiar y todo en el hotel, ella dijo, no, es que yo tengo esto y también tengo un Fruver donde vivo y eso es como lo que yo hago cuando no hago esto. Y sentí traerles esto. Y trajo como 2 bolsas así llenas de frutas, verduras, todo así re grande. Y nosotros, no, Señor, ¿cómo así? O sea, porque uno empieza a recibir y a veces Dios trata con uno en la humildad. Porque Dios le dice a uno como... Uno puede depender Y de eso- Dios si no tiene orgullo. Eso es muy importante también porque uno lo de dar también materialmente o monetariamente es importante, pero a ella fue específicamente que oramos por ella.
que nadie más había orado por ella y ella decía, nunca nadie había orado por mí. Oramos por ella, ella fue sana y, y ella vio en nosotros como lo de Dios, o sea, algo diferente. Entonces ella por eso decía, yo tengo que darle a ellos algo de lo que tengo. Y eso es lo que hace Dios. Por eso digo que lo traigo porque esa es la economía del reino. Hay Que que la dar. gente no entiende por qué, pero entonces dicen, yo tengo que darles y yo tengo que hacer algo. Y nosotros no le estamos pidiendo. Dios es el que empieza a mover las cosas y activar cosas. Y de la nada todo se alinea con lo que Él quiere hacer. Es muy bueno lo que dice ahí Daniel porque volvemos y lo repetimos para las personas. La forma de entrar en una dimensión de bendición de Dios también es empezar a dar. Y eso lo dirían en el mundo, pero lo aprendemos nosotros como cristianos para que lo apliquemos. O sea, si tú no tienes nada, da de tu tiempo, da de tu conocimiento, ora por alguien, ofrécete y sirve. Así sea voluntario. Dios ha abierto unas puertas tremendas para Eliseo diciendo, hey, yo quiero ser voluntario aquí y aprender, incluso si no sabe, dice, yo estoy dispuesto a aprender, o sea, que tomes como esa mentalidad de decir, yo de lo que tengo doy, como dijo Pedro y Juan, dijeron, de lo que tenemos te damos, tú, sé sano. Entonces, siempre tenemos algo para dar, así sea nuestro tiempo, así sea nuestro servicio, una sonrisa, y que empecemos como a dar más de lo que recibimos, y más bienaventurado significa más bendecido. Sí. Y cuando tú arrancas en eso, empiezas a entrar en la dimensión de Dios donde otros van a querer también bendecir y eso. Y yo quería decir otro testimonio, antes de que se me olvide, que por ejemplo, de ese tiempo que estábamos hablando con Eliseo, que oímos muchos testimonios radicales, salimos creo que salimos como a D1 o algo a comprar o a algún lugar. Y nos encontramos un venezolano, oramos por él y venía caminando, no me acuerdo de qué ciudad de Colombia, entonces Eliseo dijo, no, yo te voy a regalar mis zapatos. Entonces literalmente Eliseo se quitó los zapatos ahí, estábamos a una cuadra del apartamento, entonces se los quitó ahí, se los entregamos y él se los puso y oramos por él. Y más o menos a los 2 o 3 meses le regalaron a Eliseo No, como 3 pares de zapatos. Pero o sea, el tema fue que cuando nosotros dimos, o sea, estábamos igual todavía en esa situación, así re dura, pero esos zapatos ya estaban medio viejitos, ¿sí? Entonces es re loco porque yo sentí, ahí cuando estábamos hablando con él, yo sentí darle los zapatos porque yo le vi los zapatos a él y estaban todos rotos así súper mal. Los míos sí estaban bien. Entonces yo sentí que el Señor me decía, dale los zapatos. Ya estábamos, porque ya habíamos vivido estos milagros que ya uno ya está convencido que el Señor está y uno sabe, porque hay momentos que uno está tan necesitado, que está tan conectado con Dios que uno sabe que el Señor está ahí. Entonces él me dijo así tan y yo se los di. Me fue en medias a la casa, medias blancas de esto. Y entonces llegamos a la casa, pero el Señor nos había hablado que cuando empezaba una nueva temporada, que nos iban a dar nuevos zapatos. Entonces, como ni siquiera a los 3 meses, fue como al mes de que pasó eso, nos regalaron a los tres un par de zapatos y a mí me regalaron tres. ¿Sí? Entonces a mí me regalan tres, pero re buenos, o sea, Adidas, nuevos, así todos lindos y todo, pero todo, digamos, yo sabía cuando lo recibí, yo sabía que el Señor me recordaba eso, y ni siquiera fue un par, sino fueron tres. Y es que son los versículos que la palabra es viva. Dice, el que le presta el poder le da a Dios. Digo, Sí. el que le da el poder le presta a Dios. Y es no parar, no parar. Entonces, porque ese fruto siempre se ve, ese fruto se ve, y así no lo veas en este momento, es una cuenta que tienes con Dios y nadie se va a robar eso. Entonces, eso lo tienen que dar en algún momento, eso se suelta en algún momento, se tiene que soltar. Dios lo va a entregar. Y a veces, y esto es clave, cuando se suelta, la persona ya no está sensible para saber que eso es la respuesta nomás. Reconocer ¿Sí? que es... La respuesta del servicio que tuviste, la respuesta la gente dice, no, pero ¿por qué le fue tan bien con ese negocio y ahora está en este negocio? Y sí, lo trabajaste, pero muchas puertas las abrió Dios porque tú serviste en otro lugar en algún momento, porque tú diste de tu corazón, de tu tiempo, de tus oraciones y también de tu dinero. ¿Sí?
Por ejemplo, yo quiero decir algo que, por ejemplo, nunca se menciona. La gente sabrá quién es John Rockefeller, que es el gran magnate de petróleo de los 1900 y construyó la empresa más grande del mundo en el momento, pero nadie nunca dice que él era un cristiano. Se podrá hablar, digamos, de sus formas en los negocios, pero él era cristiano y él todo lo que hacía era diezmar y dar, diezmar y dar. Y cuando Dios lo fue avanzando, daba y diezmaba el porcentaje nuevo. Entonces él terminó siendo la persona básicamente que más dio, creó universidades, pagó estos cirugías, personas, diezmos, las iglesias a la que él asistía y todo creció muchísimo, hicieron misiones. Entonces volvemos a decir ya, como decía Eliseo, en cuanto a que la fidelidad no se nos quede solamente cuando necesitamos o cuando es algo que podemos dar chiquito, o algunos esperan a que estén muy grandes o algunos solo lo hacen cuando están chiquitos, pero es uno tener esa fidelidad porque el que es fiel en lo poco, Dios le sigue poniendo más y más. Porque hay niveles y hay momentos que también la gente es muy chocada, porque nosotros nos hemos movido también en lugares altos de negocios y todo, de personas que creen y dicen, pero es que yo no doy diezmo porque cuando yo lo doy, el pastor al siguiente día tiene una nueva camioneta, porque son ese nivel de diezmo mensual. Claro, es personas que sí, en el diezmo un pastor podría montar otra iglesia. Sí, pero entonces la persona dice, no doy por eso, pero ahí se limitan. Entonces se quedan en un nivel cuando Dios los quería subir a más, ¿sí? Y no tiene que ver con el pastor, que cada uno le va a tener que rendir cuentas a Dios. Todos le vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que Él nos dio y si fuimos fieles y qué hicimos con las cosas que Dios nos dio. Pero nosotros tenemos que ser fieles en lo nuestro. Entonces no es solo con el diezmo, sino el dar. Y hay muchos ejemplos de esto, especialmente en compañías estadounidenses, porque es pues un país cultura. muy cristiano y una cultura de dar. Estados Unidos es el país que más da a organizaciones sociales en el mundo de lejos. O sea, ni siquiera es cerca. Que el año pasado creo que fue, no sé cuánto fue, pero mucha plata. No sé si alcanzó al trillón, no, creo que no. Bueno, el caso, un poco de plata da a organizaciones sociales de diferentes personas. En Estados Unidos hay, por ejemplo, la compañía Colgate. La compañía Colgate creció y los dueños son cristianos, o eran cristianos. Empezaron dando el 10%, pero empezaron a ver la multiplicación de tal manera que ellos decían que diezmaban, pero era el dar, porque ya es más del 10%, hasta el 60, 80, y hubo un momento que llegaron a dar 90% de la utilidad de la compañía a iglesias Dios, y a la organizaciones iglesia. sociales, sí. Iglesia y organizaciones sociales a personas que no podían dar nada a cambio. Entonces, cuando empezaron a dar, obviamente Colgate y se empezó a expandir de una manera sobrenatural, que ahora es una compañía mundial y global y que todo el mundo la conoce. Yo digo Colgate y todos ya saben cuál es. Probablemente tienen Colgate hasta en su casa. Pero todo empieza desde un lugar que pueden ser fieles. Entonces Dios puede bendecir el negocio porque, ok, vamos a dar el dinero ahí para que ellos sigan dando y mi reino puede seguir expandiéndose y puede seguir creciendo. Porque nosotros tenemos que ser personas de reino y personas de reino no piensan en su propio reino. No somos Absalón, sino en el reino de Dios, que es Salomón. Y eso quería pues cerrar un poco con este versículo, hablando de lo de la fidelidad, porque dice, 2 Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Pero en inglés dice, un corazón fiel para con él. Por eso decía lo del corazón, porque Dios siempre está mirando el corazón. Los hombres siempre miran cómo se ve la persona por fuera y todo, pero Dios siempre está mirando cuál es nuestro motivo. Y si nuestro motivo, como decía él, es el reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, él dice, los ojos de Jehová están mirando por toda la tierra. Esos que tienen ese corazón que dicen, queremos hacer lo que tú quieres hacer. Y él dice, voy a mostrar mi poder a favor de ellos. Y voy a darles la abundancia, y voy a darles los recursos para que mi reino se siga expandiendo, porque ya no están buscando lo propio, sino están mirando al otro y dicen, hay un reino por el cual tiene que ser establecido, pero no es por nosotros, sino por su poder.
Y yo quiero aprovechar para decir, porque me acordé de esta pregunta que me hicieron ayer. Bíblicamente el diezmo, en Malaquías, digamos, Jacob le hace la promesa a Dios y dice, el diezmo te daré a ti, ¿cierto? Es a Dios. Y en Malaquías Dios habla y dice, cuando los que me han traído el diezmo a mí, tráiganlo a mi casa. Entonces, nosotros cuando nos preguntan, me lo preguntaban ayer, entonces me acordé. El diezmo nosotros creemos bíblicamente que hay que llevarlo a la casa de Dios. Quiere decir siempre que sea, ya sea a pastores o a una iglesia o a siervos y ministros de Dios específicamente. Y el dar, como ya lo hablé yo al principio, puede ser a personas, digamos, que no te pueden devolver, entonces lo estás dando a Dios también, o el dar también sagazmente o astutamente a cosas que te puedan abrir puertas y seguir avanzando el reino. Dar a otras personas en propósito, dar para ayudar, para prestar, incluso, y lo estábamos leyendo en los versículos, que aún el que presta generosamente y maneja bien sus finanzas. Entonces, como para tener esa distinción, que ayer me preguntaron, ¿puedo diezmar a organizaciones, digamos, de caridad o sociales? Entonces, esa distinción bíblicamente la queremos hacer para que todos tengamos como esa claridad. Bueno, vamos a orar también para que el Señor no solo traiga revelación, sino como también esa valentía al principio de dar, porque eso es un cambio de mentalidad muy fuerte, pero algo que puede cambiar generaciones. Porque lo que los hijos empiezan a ver en los papás es lo que saben hacer. Y eso abre la puerta. Nosotros empezamos por que mi mamá era una persona extremadamente generosa. Y el versículo que ella siempre me decía de su vida y con la fundación y todo, era el que le da al pobre, le presta a Dios. Siempre lo decía. Y nosotros también empezamos de esa manera y podemos vivir muchas cosas que estamos viviendo a causa de lo que mi mamá sembró. Entonces, cuando ustedes deciden empezar a dar, no solo cambian ustedes, sino sus generaciones. Entonces, yo sé que es un cambio difícil a veces al principio, pero es porque es un cambio que es romper mentalidad que va a cambiar generaciones y quién sabe si romper pobreza que ha venido generacional por mucho tiempo. Entonces, entrar en la abundancia del cielo. Oremos. Padre, te damos gracias por cada persona que puede ver esto. Yo te pido que tu verdad sea establecida en sus corazones, que todo lo que tú hayas dicho, Espíritu Santo, entre en sus corazones, que lo reciban, lo que no sea de ti, que pase derecho. Te damos gracias por tu palabra que es verdad, que permanece para siempre. Desatamos bendición, revelación, espíritu de sabiduría, ojos abiertos y aún manos abiertas, generosidad, un alma que aún será generosa y que será saciada. Padre, te damos gracias por la oportunidad de entregar a otros lo que tú nos has permitido vivir, que vivimos en una dimensión de bendición y de sobreabundancia sin importar dónde estemos o que estemos viviendo. Padre, yo te pido que tú atraigas a más personas a tu corazón, que más personas entren en propósito, que más personas financien aún tu reino y que tu reino venga a la tierra y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Declaramos bendición, Padre, que toda pobreza se va de sus casas, que toda escasez se termina, que se desata aún a partir de hoy con decisiones sabias y con corazones generosos y alegres, una bendición sobre familias y aún sobre esta nación, sobre Latinoamérica, Padre, que tú cambies y podamos ser benditos, aún como otras naciones lo han sido en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Suscríbanse, comenten y compartan, por favor. Ahí estamos esperando especialmente el like, el comentar y el compartir para que esto llegue a muchas personas más. Eso nos ayuda. Adiós, adiós. Chao. Chao.